Hola, ¿cómo están? El rey de Bahrein, Hamad Al-Khalifa, se ha reunido ya con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y también con el presidente de China, Xi Jinping. Más allá de los acuerdos alcanzados y la agenda geopolítica que se ha colocado sobre la mesa, nos preguntamos, ¿qué señal le está enviando a Estados Unidos? Un socio estratégico, por cierto. Analicemos hoy todos estos movimientos. Inicia el mapa. Bienvenidos. Vamos a desplegar nuestro mapa y revisar datos graficados para entender el impacto de los movimientos que hace el rey de Bahrein. Bahrein, autonomía estratégica. Identificamos a este país ubicado en Oriente Medio, situado en el Reino de Bahrein, que tiene una superficie de 712 kilómetros cuadrados, una población de más de 1.200 habitantes. El país está conformado por varias islas en el Golfo de Bahrein, entre Arabia Saudita y Qatar. Su capital es Manama. Vemos en nuestro mapa el listado de los principales recursos que hacen a este territorio insular. Tiene petróleo, también destacado por la producción de aluminio, vehículos de transporte y exportación de frutas y también fluoruros. Es un territorio en tamaño pequeño de la región, pero sus conexiones, esto es vital, con los principales países exportadores de petróleo y por sus aguas fluviales que abren paso al mercado internacional. La están clasificando como una joya del Golfo Pérsico. Estados Unidos tiene aquí su quinta flota naval para controlar el 33% del petróleo en el mundo que pasa por este estrecho, el estrecho de Hormuz, y para mantener amenazado a Irán. Pero la política exterior de este reino está acercándose a nuevas alianzas y al parecer quiere ejercer más su soberanía en la región. ¿Qué está pasando para esto? Lo vemos también graficado en nuestro mapa. El rey de Bahrein, Hamad bin Isa Al-Khalifa, el que ven en la fotografía, está echando la mano ¿a quién? Al presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien además, para sumar en esta ecuación, este año preside el grupo BRICS, un dato también esencial para el análisis hoy en el programa. Recordemos que el 23 de mayo se ha reunido con el presidente ruso, destacando la firma de 30 proyectos de inversión en distintas áreas, entre educación hasta ciencia. Así lo ha publicado también la agencia de noticias de Bahrein. En este encuentro, el rey señalaba que están las puertas abiertas para mejorar las relaciones diplomáticas con Irán, país con quien rompió relaciones el año 2016. El monarca también ha pedido apoyo a Putin para realizar una conferencia de paz entre países árabes y proponer soluciones para el conflicto, para la causa palestina. También se ha reunido últimamente con el presidente de China, Xi Jinping, donde participa, recordemos, de un importante foro entre China y países árabes, donde actualmente ocupa la presidencia rotatoria de la Liga Árabe. Son aspectos y movimientos que hoy también sumamos en el programa. De esto y más vamos a conversar con nuestro primer invitado. Nos acompaña en directo Gabriel Fernández vía telefónica. Gabriel, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. ¿Qué tal, Paola? Un placer. Gracias. Gabriel, es importante leer este movimiento que hace el rey de Bahrein, reunido no solamente con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sino también con el presidente de China, Xi Jinping. ¿Qué mensaje le está enviando a Estados Unidos, que por cierto también es su socio estratégico? Está dentro del panorama trazado con el acercamiento de Arabia Saudita sobre Irán a través de China. Es decir, hay un realineamiento de naciones y Bahrein es clásico por la influencia histórica británica sobre el territorio, de alejamiento del centro occidental hacia las potencias multipolares. La zona es muy reducida, es muy reducida, la zona que ocupa Bahrein, y tiene alrededor varias islas que complementan el espacio. Todo el espacio es de tránsito, como bien se explicaba en la presentación, a tal punto que históricamente Gilgamesh, el inmortal, el famoso el rey de Uruk, tuvo que transitar por allí para llegar a Irak. Hay que tomar en cuenta que si bien siempre fue
un productor importante de petróleo, Bahrein, desde 2019, cuando se hallan los nuevos yacimientos, tiene un volumen petrolero muy fuerte, mucho más grande que el que tenía antes de esa fecha. Y al lado de los yacimientos hallados se encontró yacimientos de gas, lo cual potenció las perspectivas de Bahrein. Durante bastante tiempo, a pesar de su origen árabe, esa nación estuvo en acuerdo con Gran Bretaña y fue funcional a los intereses norteamericanos también. En este caso, junto con el resto de las naciones, habría que recorrer, porque Egipto, entre otras, están también en Pekín dialogando con el príncipe de Bahrein y con Xi Jinping. Son varias las naciones que están buscando un realineamiento. Todas ellas son miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y la OPEP se ha acercado en el último tramo a los BRICS, lo cual hace un complemento ideal de la búsqueda de una autonomía, como se la definió, con respecto a los controles centrales que tuvo Occidente hasta el presente. Esta es una gran noticia, el acercamiento de Bahrein a Putin y a Xi Jinping. Y esto, Gabriel, lo que acabas de mencionar, creo que es vital, no solamente del interés de Bahrein de formar parte de estas economías emergentes, de alejarse de ese unilateralismo que viene marcando Estados Unidos en declive por la pérdida de su hegemonía. ¿Cómo quedará el mundo más polarizado? Vemos una balanza que se inclina cada vez más cerca de Rusia, de China, de Irán, y en contrapeso una Europa que prácticamente se está quedando atrás. Efectivamente, hay que tomar en cuenta que si vamos a hacer una historia, podríamos así decir, filosófica del planteo de Bahrein, como el de Arabia Saudita, no vamos a encontrar un espíritu con el viejo movimiento de países no alineados. Aquí lo que hay es una asociación de conveniencia. Esto que podría parecer simple oportunismo es un indicador de los tiempos. Es decir, Europa, al ligarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y a los dictados norteamericanos, ha caído en la producción y ha transferido buena parte de sus recursos, Alemania es el ejemplo claro, de producción y de desarrollo social, lo ha transferido hacia la defensa con el objetivo declamado de Estados Unidos de defender la democracia en Ucrania. Son situaciones que han perjudicado grandemente al mundo occidental y específicamente a Europa. Lo que están intentando estas naciones del Golfo Pérsico, estas naciones árabes que antes estaban alineadas con Estados Unidos, es no decaer y por el contrario seguir un camino diferente, porque además de mantener el poder que les implica la producción y comercialización de petróleo, mantienen por un lado la diversificación de las construcciones, la hotelería, la producción variada de un montón de productos que otrora en el desierto parecía imposible de producir. Mantienen eso y al mismo tiempo llevan adelante una política independiente donde, operando como corredores, porque Bahrein, entre otros, son nexos entre regiones, llevar adelante una acción que no esté determinada por la dirección de la OTAN, por Stoltenberg ni por ninguno de ellos, sino que esté relacionada con el interés básico de la nación en cuestión. ¿Cómo podría confluir todos estos movimientos, Gabriel, a la seguridad del mercado global? Recordemos que Estados Unidos mina los conflictos en el mundo para justamente evitar que esta influencia de lo que plantea China, de una cooperación estratégica y confluir en la diversidad de civilizaciones, más allá del tema cultural y político, pueda darse. ¿Esto también podría ser un paso clave? Que las últimas observaciones de Lloyd Austin y de Jens Stoltenberg fueron instar a un mayor desarrollo armamentístico, a producir armas. Esto va en beneficio de las corporaciones financieras que manejan el desarrollo de la fabricación de armas y no se preocupan de la producción de bienes de producción y consumo, que es la necesidad de todo pueblo para desarrollarse. Como contracara de esto, lo que está analizando la OPEP, y no hay todavía acuerdo, es si se va a bajar o no la producción de petróleo
debido a la gran cantidad de reservas que tienen sus miembros. Mientras Irán e Irak están tratando de aumentar la producción de petróleo, hay otras naciones internas de la OPEP que están debatiendo el desarrollo de recortes más pronunciados. De allí va a salir el nuevo precio del barril de petróleo en los próximos meses y de allí va a salir también el nuevo equilibrio. Lo que todos coinciden, podríamos así decir, la coalición BRICS-OPEP, es que esto no puede resumirse en el interés norteamericano, sino que tiene que tener un anclaje en las necesidades económicas de los pueblos emergentes. Y ahí es donde aún naciones que otrora no estuvieron bien relacionadas con sus propios pueblos asumen políticas, y estoy pensando en Bahrein, estoy pensando en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes Unidos y en cierto punto en Qatar, que benefician a sus pueblos. Y esto los puede permitir en un alineamiento con el resto de los emergentes en una política mucho más justa y equilibrada en el orden internacional. Ahí está. Así también se cae la estrategia de Occidente de tratar de golpear a los países petroleros, incluido también Venezuela, con más restricciones, sanciones y hasta campañas mediáticas. Gracias, Gabriel Fernández, por estas claves tan interesantes que sumamos hoy en el análisis a través del mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Marquemos nosotros una pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través de este portal web de Anadolu, que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Miembro del Gabinete de Guerra de Israel pide investigación sobre fallas en el ataque del 7 de octubre. El que ven en pantallas es Benny Gantz, miembro del Gabinete de Guerra de Israel y jefe del partido Unidad Nacional. Ha pedido que se establezca una comisión estatal de investigación para indagar sobre las fallas que condujeron a la incursión transfronteriza del Grupo de Resistencia Palestina Hamas el 7 de octubre del año 2023. Durante su declaración hizo publicación de un vídeo por las familias de los rehenes de Israel aún retenidos en Gaza que muestra el momento de la captura de 5 de ellos. Todo esto dentro de esta base militar de Nahal Oz, al sur de Israel, por parte de Hamas. En realidad estamos hablando de territorio palestino ocupado. El 7 de octubre todos hemos sido testigos, decía Gantz durante su declaración, de estas desgarradoras imágenes del secuestro, haciendo alusión a esa campaña mediática que viene desarrollando Israel durante todo este tiempo. Gantz también dice que este es el momento para que se esclarezcan a través de 4 puntos lo que realmente ocurrió dentro de estos movimientos del ala de resistencia palestina. Esto representa una agitación nacional, la que debemos aprender algo, decía Gantz, enfatizando además que ya no basta con simplemente aceptar la responsabilidad por lo ocurrido. Debemos asumir la responsabilidad y actuar para que esto no vuelva a suceder. ¿A quién apunta? Apunta a Benjamin Netanyahu, el primer ministro, para que sea vacado del cargo. Recordemos que Gantz está ocupando las últimas encuestas de intención de voto como uno de los favoritos. El problema es que al parecer dentro de la Knesset no tendría los votos suficientes para vacar a Benjamin Netanyahu. Y esto también demuestra el quiebre político interno y la desesperación de Israel de tratar de seguir justificando el genocidio que comete en Gaza. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Estados Unidos espera que el acuerdo para el sucesor del secretario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN, Jens Stoltenberg, esté listo antes del desarrollo de la cumbre de los líderes aliados que se va a celebrar del 9 al 11 de julio en Washington. Vemos en esa fotografía a Ursula von der Leyen, también está Jens Stoltenberg y el primer ministro saliente de Países Bajos, Rutte. ¿Por qué los hemos colocado en la fotografía? Hay que decir que la embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Julian Smith, aseguraba que el objetivo es tener todo listo
para la cumbre y explicó que se sigue debatiendo sobre los dos únicos candidatos al puesto. Ahí lo tenían, el primer ministro saliente de Países Bajos, Mark Rutte, y el presidente de Rumania, Klaus Iohannis. Como es bien sabido, Mark Rutte cuenta con fuerte apoyo, pero no todos los aliados, dice, estarían dispuestos a aprobar su candidatura. Así que no se esperan más discusiones en este frente, destacaba en sus declaraciones la embajadora ante la OTAN. Vamos a analizar este escenario. Para ello recibimos a Emerlinda Malcott. Nos acompaña en directo desde Bélgica. Emerlinda, qué interesante este movimiento. Mientras China se reúne con los países miembros de la Liga Árabe discutiendo acuerdos energéticos, la inclusión de varios de ellos al grupo BRICS, sortear las dificultades que se generan en Oriente Medio en busca de la paz, no solamente para el pueblo palestino, sino también para Ucrania, hay que decirlo así, una salida dialogada. Europa está estancada, no sabe qué hacer ni con quién va a suceder a Jens Stoltenberg y midiendo si Ursula von der Leyen tendrá o no respaldo para asumir ella ese cargo. ¿Qué revela esto? Te pregunto, ¿será el declive del viejo continente? ¿Europa ya no es lo que era? El declive de Europa, de hecho, está pasando desde los años 30. Si analizamos las cosas en términos de imperialismo, el imperialismo mayor fue primeramente los británicos, pero luego a partir de la Primera y sobre todo Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos que tomó el liderazgo en términos del imperialismo más fuerte. Y entonces lo que les quedaba a los países europeos, que eran pequeños imperialismos, o podemos decir imperialismos compradores, como pueden tener países compradores en América Latina, pues los que les quedaba era seguir el imperialismo grande porque ellos beneficiaban de todas formas de lo que podía caer, vamos a decir, de ese sistema donde Estados Unidos estaba en el lugar central. Entonces estamos todavía en esta dinámica que empezó hace casi un siglo. Y lo que estamos viendo es que en la caída de Estados Unidos como potencia imperialista, pues obviamente Europa va a ser el primer a perder. Como decían Estados Unidos, es terrible ser enemigo de Estados Unidos, pero es fatal ser aliado de Estados Unidos. Entonces, Europa está pagando su política de ser unos países compradores que nunca tuvieron una política exterior diferenciada de Estados Unidos desde los años 40 y en incapacidad total de tener relaciones diplomáticas, comerciales, etcétera, con lo que se está construyendo al este. Hay que recordar que Europa podría ser parte del continente euroasiático y prefirió separarse de lo que geográficamente tiene todo sentido para ponerse del lado de Estados Unidos. Entonces es una política que está también construida sobre la base de la construcción de la Unión Europea, que no deja a los países europeos otra potencialidad. Y eso, por ejemplo, es muy visible cuando vemos la propuesta si hablamos todavía de Bahrein, que hay una propuesta que se hizo por la Liga Árabe de crear una conferencia internacional sobre la paz para Palestina y el rey de Bahrein no fue a ver países europeos. El primer país que fue a visitar fue Rusia y eso da la visión de que no hay ninguna legitimidad y ninguna credibilidad de los países europeos en el tema de Medio Oriente cuando estuvimos en Europa, pero de una forma colonial, muy metidos en el continente. Pero todos esos lazos se están perdiendo y como fueron construidos en una época colonial, pues tanto mejor, yo diría. Y lo que acaba de mencionar Emerlinda también tiene su peso en cuanto a estrategia y acercamiento, no solamente con Rusia, sino también con China. Esto es lo que decía el presidente de China en la inauguración de este foro entre el gigante asiático y los países de la Liga Árabe. Por cierto, Bahrein también presente. Lo compartimos contigo. Xi Jinping declaraba esto en el marco de la inauguración de este foro de cooperación China-Estados Árabes.
Lo ponemos en la pantalla del mapa. La guerra no puede continuar indefinidamente, la justicia no puede estar ausente para siempre y la solución de los dos estados no puede ser arbitrariamente socavada. Beijing seguirá apoyando la respuesta a la crisis humanitaria y la reconstrucción de Gaza tras el conflicto. Emerlinda, esto demuestra una vez más el peso que tiene el gigante asiático para la reconstrucción de la paz. Ucrania por un lado, Palestina por el otro, y sobre todo el tema de seguridad que se convierte en un eje central y vital. Los países del Golfo Pérsico se acercan más a estas alianzas y rechazan las imposiciones que mantiene Estados Unidos pese a mantener, y hay que decirlo, bases navales en esos puntos estratégicos. Eso va a ser un tema absolutamente central y es muy interesante que vamos a ver que la paz se construye con un aliado como China que conoce lo que es liberarse del colonialismo. O sea que los términos de construcción de la paz van a ser muy diferentes. Ahora el derecho internacional pone el tema de los dos estados de manera central, pero vamos a ver lo que va a pasar en los próximos meses porque sabemos que Israel no va a respetar ninguna de las de lo que se les pide respetar, están en rueda solta, y entonces vamos a ver también, yo creo, una evolución de las posiciones también acerca de este tema de los dos estados. El derecho internacional se ha mostrado que es un instrumento donde se expresan correlaciones de fuerza, y entonces como se van a redistribuir, vamos a ver también los términos de las negociaciones evolucionar, yo creo. Eso es una primera cosa. Y sobre el tema de la seguridad, obviamente es absolutamente central que en estas negociaciones el tema de las bases militares de Estados Unidos sean el punto central de la discusión, porque sabemos que Israel no existe sin Estados Unidos, pero también sabemos, y esto es algo que preocupa muchísimo las monarquías del Golfo, es que estas monarquías no existen tampoco sin Estados Unidos. Y si tomamos, por ejemplo, Bahrein es un país compuesto mayoritariamente de chií, entonces de gente que tiene la misma alianza, la misma línea religiosa del Islam que Irán, y la monarquía es sunita. Entonces es una monarquía que existe por el colonialismo británico. Entonces vamos a ver también que todos esos países que existen de una forma en contra de sus pueblos van a tener que renegociar de forma muy compleja para ellos la legitimidad de su poder, y por eso también todavía no cortan los lazos con Estados Unidos, porque eso explica que ellos están en el poder. Entonces va a ser un ejercicio muy complejo, muy delicado, muy sutil por parte de China y de Rusia, pero sabemos también que son los diplomáticos y la cancillería de esos países conoce muy bien la región, sabe trabajar y también habla con todos, habla tanto con Irán, que con Arabia Saudita, que con los países del Golfo, que con Palestina. Entonces estamos con actores que tienen sabiduría y que tienen la voluntad de avanzar en este tema. Pero sin lugar a dudas nos muestran una radiografía diferente, distinta a la que nos cuenta Estados Unidos y sus medios occidentales. Agradecer a Emerlinda Marcot por su tiempo y su análisis para nuestros televidentes del mapa. Nosotros vamos a revisar ahora nuestra coordenada. Hay otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y que también impactan en el mundo. Manuel Alejandro Rairán, desde Colombia, nos va a comentar sobre el despliegue de ejercicios militares de China en Taiwán. ¿Por qué se genera tanta tensión por parte de Occidente? En mi consideración son tres las razones por las cuales Estados Unidos y Europa se preocupan cuando China hace ejercicios militares alrededor de Taiwán. El primero de ellos es que refuerza su falsa creencia de que China va a invadir Taiwán, cuando desde los años 70 y 80 se quedó claro que Taiwán hacía parte de China, y este fue una condición para que China y Estados Unidos restablecieran sus relaciones diplomáticas. El segundo es que sin duda alguna es una situación que le permite a Estados Unidos exacerbar
esas relaciones con China y tener una justificación, un pretexto. Y tercero, y no menos importante, pues no hay que olvidar que cuando en los años 70 y 80 Estados Unidos, digamos que rompió sus relaciones diplomáticas directas con Taiwán, Estados Unidos quedó comprometido en que iba a ser un garante de la seguridad de Taiwán. Entonces creo que este tipo de acciones y reacciones de Estados Unidos frente a estas acciones de China quiere enviar un mensaje a Taiwán diciendo que sigue comprometido en garantizar la seguridad de la isla. Ahí estaba Manuel Alejandro Rairán participando en nuestra coordenada en otros hechos geopolíticos que se desarrollan en el mundo, cuando inclusive la propia Naciones Unidas reconoce que Taiwán es una provincia china y que se debe respetar el principio de una sola China. Hechos que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Ya para finalizar el programa, revisemos nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Movimiento estratégico. La gira de Hamad bin Isa Al Khalifa a Rusia y luego a China significa que el reino insular de Oriente Medio, históricamente aliado de Estados Unidos, está ejerciendo un nivel de autonomía estratégica. Bahrein espera sumarse al grupo BRICS para reforzar su posición en la región a nivel global. Sabe que para ello la alianza con Rusia es más fructífera, quien ha promovido un concepto claro de seguridad colectiva en la región del Golfo. Son más ahora los países que se inclinan en esa balanza del mundo multipolar, con la Asociación de Mercados Emergentes y Países en Desarrollo, fundada sobre esos vínculos históricos de amistad, solidaridad e intereses compartidos. Sin lugar a dudas, esta es una mala noticia para Estados Unidos. 2. Energético. Bahrein, China y Rusia saben de las potencialidades de la región. Oriente Próximo tiene grandes perspectivas de desarrollo por delante. Una tierra que podría desarrollarse si se logra frenar el genocidio en Gaza. Y Estados Unidos trata de evitar que esto suceda, en su ambición porque China no impulse la cooperación estratégica con los países árabes. Esto podría lograr una mayor seguridad en el mercado. Por eso apoya Biden los delitos de Netanyahu. Minar todo proceso de paz y estabilidad a nivel mundial para evitar un modelo armonioso de coexistencia de diferentes civilizaciones al que sigue apuntando China. 3. OTAN en la mira. El cambio de Stoltenberg en plena pérdida del campo de batalla en Ucrania no es casual. Líderes aliados van a celebrar su cumbre del 9 al 11 de julio en Washington y esperan llegar a ella con un acuerdo para elegir al sucesor, aunque todo apunta a que el cargo va a recaer en el primer ministro saliente de Países Bajos, Mark Rutte. Todo dependerá de los resultados de las elecciones en la presidencia de la Comisión Europea. Es decir, si von der Leyen no logra su reelección, podría ser ella la que lleve adelante la misión de escalar el conflicto con Rusia. Y esto revela esa desesperación de Europa supeditada a Estados Unidos y que sigue polarizando aún más este mundo. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.